Lo que acecha en los campos. Fue hace tan solo unas pocas semanas que las pacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa. Todas las mañanas al levantarme comprobaba cómo cada una se había desplazado algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de una broma, de gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después, las pacas estaban más cerca de los límites de la granja. Para entonces me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa y para cuando había acabado me sentía capaz de romperle el pescuezo a cualquier chico tonto que tratara de fastidiarme. A la mañana siguiente me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor de la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza, sin rastro alguno de las cabezas. Tardé todo un día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue sino hasta que terminé que me di cuenta de que todas las pacas de heno estaban de nuevo donde las habían arrastrado el día anterior, dispersas por todos los campos. Las dejé ahí esta vez. Esa misma noche me quedé a vigilar en el porche, con la escopeta a la mano y con un termo lleno de café. Me quedé ahí por horas, observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis pacas de heno. Finalmente el sueño comenzaba a ganarme y me habría quedado dormido de no ser porque se escuchó un ruido seguido del crujir de los árboles en el bosque aledaño. Me puse de pie. Mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a atrapar al forro de mierda que había estado moviendo mis pacas de heno. Apunté con el arma, esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en el medio de la oscuridad, me quedé paralizado, sin saber cómo actuar. La seguí a través del campo, igual que un ladrón sigiloso. Habría podido descubrir aquella cosa como algo frágil, si no fuera porque todavía encorvada debía tener por lo menos 3 metros de altura. Sus brazos y piernas extremadamente delgados y la apariencia esquelética y hundida de su abdomen me hicieron pensar en un animal hambriento, desnutrido. Sin embargo, y de modo insólito, esta criatura era muy fuerte. Vi cómo alzaba una paca en cada brazo y la volvía a bajar metros más adelante, con sumo cuidado y cubriendo una distancia considerable en solo 2 pasos. Movía las pacas con extrema precaución y cada determinado periodo de minutos alzaba la mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marcharse, miró a la casa. Sentí sus ojos en mí desde las sombras, aunque si realmente me notó o no es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volver por donde había venido, desvaneciéndose en las entrañas del bosque. Tardé una hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré en casa un rato después, pero no pude dormir esa noche, y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir al porche y fui hacia los campos. Las pacas de heno seguían donde las había colocado, y algo curioso es que no las alejó tanto como había hecho en días anteriores. Entre los campos formaban una figura invisible y al observarlos me percaté de que dibujaban algo así como una línea. De hecho, caminando alrededor de la casa me di cuenta de que lo que formaba era un círculo y yo estaba en el centro. Yo había pensado que las movieron al azar al principio, pero ahora estaba claro que marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño esa noche y si conseguí hacerlo fue únicamente porque me sentía agotado. Por la mañana las pacas seguían en su lugar. De hecho no se movieron lo que restaba de la semana. Al fin estaban donde la criatura quería. Me volví loco intentando darle significado. ¿Por qué esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis pacas y me amenazaría de forma tan violenta si trataba de intervenir? Eso era asesinar a mis caballos. Una amenaza. Una muy inteligente en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana sentí emoción al escuchar el ruido de un auto que conducía por el camino hacia la granja. Pensé en marcharme de ahí desde que vi a la criatura, pero pensaba que podría ser arriesgado hacerlo a pie y que la criatura me decapitara como a los caballos. Si lograba subir al auto de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era, ni me importaba.
En el instante en el que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de ahí. Pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa, y al pasar entre dos pacas que custodiaban los dos lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió entre los árboles, galopando sobre sus cuatro patas esqueléticas hacia el carro. Llegó a él en segundos y lo golpeó como haría un enorme felino. Alzó y destrozó al vehículo con suma facilidad, y el conductor, quien fuera que haya sido, gritó. Podía escuchar su agonía, a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la cosa lo encerró en su zarpa y lo destrozó. Lo arrojó lejos y se incorporó, permitiendo que lo observara bien. A la luz del día vi lo inhumano que había en ese ser. Estaba formado por algo vivo y abominable, unido en una aberrante simulación de la figura humana. Cualquier cosa con la que lo hubiesen hecho estaba tan dura y pulida que, de no ser por el modo en el que se movía, habría creído que se trataba de granito. La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome anonadado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor todavía chisporroteaba en el medio de las dos pacas del sendero. Entonces lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esta cosa y estaba prohibido tener visitas. Nada ni nadie podía cruzar los límites que se habían marcado. Estaba cautivo ahí, por la cosa que acechaba los campos, y no exigía nada más que yo no pudiera salir nunca. A pesar de todo, no estoy seguro de poder soportar ser el canario de esta criatura. No he dejado de pensarlo estos días, desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de las pacas, tal vez correría la misma suerte. Aplastaría mi cabeza antes de que siquiera pudiera protegerme a mí mismo. Después iría en busca de una nueva mascota, probablemente una que tuviera el valor de saber lo que estaba allá afuera, vigilando día y noche con sus brillantes ojos de insecto. Es algo en lo que he reflexionado bastante durante los últimos días. Tal vez trate de escapar. El granjero y el espantapájaros. Andy era mi amigo desde que estábamos en el jardín de infantes. Éramos inseparables, siempre sentados juntos, jugando en el mismo equipo, leyendo los mismos libros y jugando los mismos videojuegos. Los profesores incluso tenían que sentarnos con otros niños de vez en cuando para que no nos distrajéramos durante la clase. Además de salir con Andy, de vez en cuando también me gustaba pasar tiempo con Penny, mi hermana gemela, que era tímida y siempre quiso acompañarme en lugar de intentar hacer sus propios amigos. Cuando teníamos 5 le pregunté a Andy si Penny podía unirse a nosotros cuando saliéramos. Andy estaba de acuerdo con eso, la verdad que le caía bastante bien Penny. El grupo siguió expandiéndose ya que en primer grado Andy se sentó con un niño llamado TJ y me dijo que deberíamos pasar más tiempo con él. Yo no discutí porque la verdad TJ me había agradado bastante. Cuando llegamos al cuarto grado, otro niño se unió al grupo después de que nos pusieran juntos en un proyecto grupal. Su nombre era Billy. Era tímido como Penny y nunca hablaba a menos que hablaras con él primero. A Penny le cayó bien y aceptamos a Billy con los brazos abiertos. Eso era lo más grande que podía llegar a ser el grupo. Y pasamos los siguientes 4 años viéndonos tanto como pudimos. Estudiábamos juntos, jugábamos al fútbol juntos y por supuesto cuando llegaba Halloween íbamos a pedir dulces juntos. Fue en nuestro Halloween de 8º grado más o menos cuando sucedió algo que cambiaría nuestras vidas de manera que nunca podríamos haber predicho. Íbamos a pedir dulces juntos como siempre. Nos disfrazamos de los cazafantasmas ese año, con Penny como nuestro fantasma. Después regresamos a mi casa para un pijama party, donde intercambiamos dulces, vimos pelis de terror y finalmente nos reunimos metidos en nuestras bolsas de dormir para contar historias de miedo. Billy estaba feliz de estar con nosotros y optó por solo escuchar. TJ trató de inventar algo sobre una momia en un museo, pero terminó siendo más divertido que aterrador. Penny y yo realmente no teníamos nada, y Andy... Bueno, tenía una buena idea para nosotros esa noche. O eso nos dijo mientras se sonaban los nudillos. Nos advirtió que tuviéramos cuidado, pues era muy aterrador, y que era posible que ni siquiera pudiéramos dormir. Recuerdo haber bromeado diciendo que no podía ser peor que la momia de TJ y que por favor prosiguiera. Andy me sonrió en ese momento y asintió afirmativamente. Está bien, pero sin luces. Escuchen todos atentamente, dijo antes de comenzar la historia. Recogimos nuestros dulces favoritos y apagamos las luces, dando vueltas con solo el sonido de la voz de Andy para hacernos compañía. Nos contó una historia sobre el espantapájaros de una granja, y
Todavía me da escalofríos hasta el día de hoy cuando recuerdo con qué facilidad se desenvolvía con la historia, sin tropezar nunca con una sola palabra. El espantapájaros vivía sus días atado a un poste en un maizal, incapaz de espantar a los cuervos y fallando en su único propósito en la vida. Los cuervos se burlaban de él por eso, aterrizaban en él y lo picoteaban, graznando muy fuerte en sus oídos. Vivían para torturarlo. Una noche se volvió demasiado para el espantapájaros, por lo que comenzó a llorar. Lloró tan fuerte que el granjero salió para ver quién estaba invadiendo su propiedad, solo para encontrar al espantapájaros llorando, destrozado emocionalmente. Por favor, le rogó el espantapájaros al granjero, por favor, bájeme, no lo soporto más. ¿Bajarte? El granjero se burló. Tenés un trabajo que hacer. Vos no bajás hasta que los cuervos se hayan ido. Con eso, el granjero volvió a entrar y los cuervos regresaron a la mañana siguiente. Se burlaron de él aún más, riendo y jactándose de que ni siquiera al granjero le importaba. Picotearon el maíz y lo picotearon a él, arrancando pequeños trozos de su cuerpo. El espantapájaros sollozaba más fuerte que nunca, pero los cuervos y sus graznidos ahogaban el llanto. Tiraron de sus ataduras, él agitó su cabeza desesperadamente, pero los cuervos no fueron disuadidos de su festín ni de su crueldad. Finalmente, después de horas de tirones y tormentos, el espantapájaros se liberó. En su ira, agarró el cuervo más cercano y lo aplastó en sus manos. Los demás acudieron en masa hacia él, tratando de despedazarlo con sus picos y garras, pero el espantapájaros se defendió. Mató un cuervo tras otro, hasta que solo quedó un puñado, y huyeron del campo aterrorizados. Liberado, el espantapájaros llevó a los pájaros muertos al interior y se los ofreció al granjero. Los cuervos están muertos, le dijo. He cumplido con mi trabajo. El granjero se sorprendió, pero se alegró de verlo. Recogió a los cuervos y les arrancó las plumas. Los cocinó para la cena como si fueran sus propias gallinas. Le gustó tanto que decidió que a partir de ese momento cenaría cuervo todas las noches. Quería que el espantapájaros se quedara en el poste y matara más. El espantapájaros había cumplido su parte del trato, pero el granjero había roto su promesa. Mientras el granjero se sentaba en su mesa con las manos sobre su vientre lleno, el espantapájaros perdió la paciencia una vez más. Agarró el cuchillo y el tenedor y se los clavó en los ojos al granjero. Mientras gritaba de agonía, el espantapájaros lo arrastró afuera de su casa y lo clavó al poste. «Por favor», gritó el granjero con los ojos todavía goteando de sangre. «Por favor, bájame, déjame ir». El espantapájaros se paró ante el granjero, mirando la sangre gotear de su rostro y manos. No, no hasta que los cuervos se hayan ido. Andy nunca dijo fin ni nada de eso. Jamás concluyó la historia. Simplemente nos dejó sentados en la oscuridad con lo que habíamos escuchado. Cuando encendió las luces, ni siquiera nos movimos. Andy se limitó a mirarnos con una sonrisa curiosa y a decir, ¿qué opinan? Todos le dijimos que era una buena historia, sin saber qué más decir, y luego decidimos que estábamos listos para acostarnos. No puedo recordar cuánto tiempo me tomó quedarme dormido, pero recuerdo cómo mis ojos se movían rápidamente hacia cada pequeño sonido, como si mi mente estuviera creando ruido sin sentido. Finalmente me quedé dormido, pero mi subconsciente seguía enganchado con la historia. Soñé con el espantapájaros, con un cuchillo y un tenedor ensangrentados en cada mano, mientras los gritos del granjero resonaban en los bosques oscuros, por donde yo estaba corriendo. Cuervos muertos cubrían el suelo a cada paso, y mi camino quedaba bloqueado por el poste de madera, esperando a que me pegara a él. Fue entonces cuando me desperté. Ya era de día. Fui al baño para tratar de calmarme, lejos de los demás, solo para encontrar a Penny sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que había tenido el mismo sueño. No solo tuvo una pesadilla sobre el mismo espantapájaros, sino que tuvo el mismo sueño que yo, escena por escena. Andy tuvo que irse temprano ese día, y después de que su mamá lo pasó a buscar, les pregunté a TJ y a Billy cómo habían dormido. Penny y yo nos angustiamos bastante cuando TJ describió exactamente lo que habíamos soñado, sin que le dijéramos nuestros sueños primero. Recuerdo mirar a Billy mientras TJ hablaba y ver cómo el color desaparecía de su rostro cuando también escuchaba su propia pesadilla, descrita por otra persona.
Ninguno de nosotros sabía qué hacer al respecto, pero teníamos miedo. La siguiente vez que vi a Andy le pregunté si tenía el mismo sueño. Él dijo que no. Era solo una historia, me dijo. Perdón por asustarlos, pero ese era el punto, ¿sabes? No sentí que fuera justo estar enojado con él entonces, pero eso no me impidió desarrollar un miedo a la oscuridad. Cuando las luces se apagaban, sentía que volvía al momento en el que nos contó la historia, y entraba en pánico antes de volver a encender la luz. A Penny y a mí nos costaba dormir, ya que cuando dormíamos la pesadilla volvía. Era siempre lo mismo, ineludible sin importar lo que intentáramos. TJ y Billy no estaban mejor que nosotros. TJ incluso comenzó a traer un cuchillo a la escuela, y Billy pasó de hablar solo cuando se le hablaba a no hablar nunca directamente. Empecé a encontrar casi imposible concentrarme en la escuela. Mi mente siempre terminaba vagando de regreso al espantapájaros e imaginando el dolor que atravesaba el granjero en ese puesto. En la iglesia, cuando hablaban de Jesús en la cruz, me pareció ver al granjero. Incluso recé pidiendo protección contra el espantapájaros, imaginándolo cuando el pastor decía, libéranos del mal. Una parte de mí quería hablar con Andy sobre lo que estaba pasando, pero como él era el que nos estaba asustando tanto, sentí que no serviría de nada. Todos terminamos hablando menos con él, y cuando preguntó qué estaba mal, fue Penny quien le dijo que su historia nos había cagado la vida, en resumen. Recuerdo que puso los ojos en blanco y dijo que era solo una historia y que le estábamos dando demasiada importancia. Andy siempre había sido muy comprensivo antes de esa fecha, así que escucharlo ser tan despectivo al respecto me resentía un poco. Después de algunas semanas se puso tan mal que comencé a perder el control. Cada noche ese sueño seguía atormentándome y cada día empeoraba. Un día en la escuela la maestra me llamó para responder una pregunta por no haber estado prestando atención. Era la tercera o cuarta vez y me regañó frente a la clase por estar siempre en las nubes. Le grité y le dije algunas cosas que hicieron que me enviaran directamente a la oficina del director. No tenía ninguna excusa para mi comportamiento que ellos creyeran. Mis padres decidieron que era el resultado de videojuegos y películas violentas, por lo que limitaron mi acceso a esas cosas y me dijeron que pasara más tiempo al aire libre cuando no estuviera estudiando. Vivía en una zona rural con muchas granjas y mucho campo, por lo que salir a la calle fue efectivamente como arrojarme a la boca del lobo después de la avalancha de pesadillas que me torturaba. Como para echar sal en la herida, un día apareció una bandada de cuervos cerca de mi casa. Me asustaron tanto que saqué la pistola de aire comprimido de mi papá del cobertizo y comencé a dispararles. Cada vez que fallaba me frustraba tanto que sentía que me iba a explotar la cabeza. Ya enervecido y con la cara roja, les grité a los cuervos que se fueran, pero no se fueron. Siguieron graznando cada vez más fuerte, justo como en la historia. En este punto había tenido suficiente, así que un fin de semana, en una noche en la que nuestros padres estaban ausentes para asistir a las conferencias escolares, llamé a TJ y a Billy. Hablamos sobre lo que estaba sucediendo, cómo cada uno de nosotros seguía teniendo la misma pesadilla desde el anterior Halloween, cómo nuestras calificaciones estaban sufriendo porque no podíamos pensar en nada más que no fuera esa historia, y cómo Andy estaba bien, sin sufrir consecuencias. Él nos hizo esto, les dije. Andy nos hizo esto y tiene que deshacerlo. TJ estuvo de acuerdo conmigo de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien más lo dijera primero. Penny estaba tan harta que se vio dispuesta a seguir mi ejemplo sin cuestionar, y Billy se dejó influir aún más fácilmente. Así que todo lo que tuve que hacer fue preguntarle si estaban dentro. TJ me preguntó cuál era el plan, y sentí que no había tiempo que perder. Hacemos que se detenga, dije, y lo hacemos ahora. Llamé a Andy y le dije que se reuniera con nosotros en las afueras de la ciudad, donde el camino de tierra pasaba por una granja vacía. No había tráfico ahí, nadie que nos viera ni nos oyera. Siempre habíamos querido acampar en el campo, así que le dije a Andy que esa noche finalmente íbamos a intentarlo. Él estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que nos encontraría allí, así que los cuatro tomamos nuestras bicicletas. Me habían prohibido entrar al cobertizo después del incidente de la pistola de aire comprimido, pero papá dejó su caja de herramientas en el garage, así que saqué el martillo y 2 clavos antes de irme. Hacía frío ese fin de semana e incluso había empezado a nevar cuando estábamos a mitad de camino. Hacía mucho frío y Penny sugirió que volviéramos, pero estábamos encaminados, no veíamos vuelta atrás. A menudo me pregunto cómo habrían resultado las cosas si la hubiéramos escuchado. Cuando llegamos al camino de tierra vimos a Andy esperándonos, temblando junto a su bicicleta. No perdimos el tiempo,
Le contamos sobre los sueños y que queríamos que se detuvieran. ¿De eso se trata todo?, preguntó incrédulo. Era solo una historia, ya les expliqué. Eso no fue lo suficientemente satisfactorio para nosotros. Los cuatro saltamos sobre él, rodeándolo con su espalda contra el árbol y exigiéndole que levantara la maldición. Andy estaba consternado, miraba frenéticamente entre nosotros y trataba de decir algo, pero no lo dejamos. Finalmente nos dejamos llevar por completo, incapaces de controlarlos en un ataque de pánico y rabia. Empujé a Andy contra el árbol y le dije que detuviera los sueños o habrían consecuencias. No puedo, gritó en respuesta, frío y temblando de terror. Están todos locos, déjenme ir. Que dijera que no podía detener los sueños me puso más frenético aún, y le dije a TJ y a Billy que lo sostuvieran contra el árbol. Andy trató de luchar, pero cada uno tomó un brazo y lo inmovilizó allí, mientras yo sacaba el martillo y los clavos del bolsillo de mi chaqueta. Andy gritó pidiendo ayuda, pero fuimos los únicos que lo oímos. Me acerqué a mi mejor amigo mientras nos rogaba que nos detuviéramos. Puse un clavo en la palma de su mano derecha y lo clavé. Gritó tan fuerte que mis tímpanos retumbaron. El ruido del martillazo casi ahogó sus gritos cuando finalmente clavé su mano izquierda. Cuando salimos de casa, tuve el impulso de enterrarle esos clavos en los ojos, pero convertirlo en un espantapájaros debió ser suficiente. Una bandada cercana de cuervos se escuchó a lo lejos. Sus graznidos se escuchaban cada vez más cerca. Penny se subió a su bicicleta llorando y se alejó lo más rápido que pudo, mientras TJ y Billy insistían en que deberíamos hacer lo mismo. No recuerdo mucho más sobre ese momento, solo que terminamos tirando la bicicleta de Andy en un barranco antes de regresar a casa. La búsqueda de Andy comenzó al día siguiente, y los cuatro le contamos a la policía nuestra historia previamente ensayada sobre cómo Andy nunca se presentó a nuestra reunión propuesta. No era estúpido. Supuse que lo encontrarían y que vendrían por nosotros, pero, por extraño que parezca, estaba equivocado. La policía lo buscó por todo el condado, con sus perros de búsqueda y voluntarios locales, pero no encontraron nada. El fin de año llegó y aún no habían señales de Andy, ni vivo ni muerto. El caso había llegado incluso a las noticias y la escuela organizó una búsqueda en conjunto, pero aún con esas, nada. Andy simplemente desapareció. Se había ido y no quedaba rastro de él. Los sueños dejaron de perseguirnos después de eso y nos aferramos a la creencia de que habíamos hecho lo correcto. Todo lo que sabíamos realmente era que intercambiamos un mal por otro y nos aguardaba una nueva tanda de pesadillas. La amistad de nuestro grupo no duró mucho después de eso. Billy dejó de hablarnos después de un rato. Fue el último en unirse al grupo y el primero en irse. TJ fue expulsado durante nuestro tercer año, cuando la escuela encontró drogas en su mochila, junto con un cuchillo que había empezado a llevar como defensa. Incluso Penny y yo empezamos a distanciarnos. Cuando estábamos en tercer año apenas nos hablábamos, y nuestros padres simplemente lo interpretaron como los cambios naturales de la vida a esa edad. La aplastante soledad que sentí después de eso fue suficiente para hacerme cuestionar si la vida valía la pena. Me quedé sin nada más que mis propios pensamientos, y no se los habría deseado ni a mi peor enemigo. Cerca de la graduación, cuando el asunto de Andy había sido olvidado y la vida era tan normal como podía esperarse, comencé a preguntarme cómo fue siquiera posible la forma en la que simplemente desapareció. Fue desconcertante, por decirlo menos. Empecé a preguntarme si podría haber sido real, tal como lo recordaba. En el cuarto aniversario de la muerte de Andy, caminé hasta ese camino de tierra en busca del árbol donde lo habíamos dejado. Realmente no sé lo que esperaba ver, oír o incluso sentir. No era como si hubiera algo que pudiera traerme paz o un cierre después de lo que hice. Caminé hasta ese árbol solo para poner mi mano en la corteza, para sentir la textura de lo que se suponía que sería el lugar del descanso final de mi amigo. Cuando lo hice vi que los clavos todavía estaban plantados justo donde los había martillado, oscurecidos por la edad y el óxido, y por lo que parecían viejos rastros de sangre que los años no habían logrado desgastar. Incluso después de dejar la ciudad y comenzar una vida lejos de ese lugar, a veces encuentro un fin de semana para volver y visitar ese árbol. Y los clavos todavía están ahí, esperándome todo el tiempo. Después de todos estos años descubrí que no estoy menos obsesionado que en ese entonces, y me mantiene despierto por la noche preguntándome a dónde fue Andy, por qué nunca encontraron su cuerpo o si todavía podría estar allí. El espantapájaro fue capaz de liberarse de sus ataduras y vengarse de sus torturadores.
Hasta el día de hoy vivo con el miedo de que Andy pueda hacer lo mismo. La luz del sol. Solía vivir en una pequeña casa en el campo. Estaba bastante lejos de donde trabajaba y solo habían 2 autobuses al día que pasaban cerca de mi casa. Mi rutina al salir del trabajo era tomarme un tren que me llevaba a la ciudad hasta la estación más cercana de mi localidad, y de ahí caminaba un poco hasta la parada del colectivo que me dejaba prácticamente en la puerta de mi casa. Si llegaba a perder el colectivo, me tocaba caminar un largo tramo rural hasta mi casa. Ojo, que perder el colectivo en verano no era tan malo. La verdad que caminar por los campos a la sombra de los árboles estaba bastante bien. Lo malo venía en invierno, cuando prácticamente no había luz del sol a esa hora, y fue justo en invierno cuando esto me pasó. Había estado trabajando hasta tarde en la oficina y tenía que tomar el último tren a casa en lugar del habitual. Mientras me sentaba en el tren vi cómo el sol se hundía lentamente bajo las onduladas colinas del campo. Afuera estaba oscureciendo y bastante rápido. Me bajé en la estación y comencé a caminar hacia la parada del autobús. Fue entonces cuando vi la forma familiar del bondi en la cima de la colina en el horizonte. Sabía que no podía perder el autobús. Si lo hacía, tendría que caminar a casa en la oscuridad. Corrí hasta la parada y logré llegar antes que él. Extendí mi mano para que se detuviera, pero no se detuvo. El conductor siguió adelante. Ahora obviamente estaba molesto, pero sabía que putear como un desquiciado no ayudaría a mi situación actual. En vez de eso, arranqué a caminar a casa. Tenía que recorrer unos 5 kilómetros aproximadamente para llegar, lo cual es mucho para que una persona camine sola en una noche oscura y fría de invierno. Por suerte me gustaba caminar. Las hojas muertas bajo mis pies hacían un crujido satisfactorio mientras caminaba sobre ellas. Pero no fue tan satisfactorio cuando escuché el mismo ruido, pero atrás mío. Sabía que estaba solo, o eso creía, lo había comprobado varias veces durante la caminata para calmar mi paranoia. Pero ahora ni siquiera podía considerar darme la vuelta por si acaso me encontraba algo tan espantoso como las cosas que a menudo relataban en esas viejas leyendas del campo. Nunca fui muy creyente en ese tipo de cosas, pero una vez escuchás pasos y crujidos atrás tuyo en medio de la noche, lo escéptico se te pasa un poco. Ignoré los crujidos, o eso intenté, y continué, pero comencé a acelerar con la esperanza de dejar atrás esos sonidos. No pude. Cuanto más rápido me movía, más rápidos y cercanos sonaban los ruidos detrás mío. Dejé de caminar disimuladamente rápido para empezar a huir despavorido cuando oí una respiración profunda y ronca. En el momento en el que comenzó mi huida, lo que sea que estaba atrás mío arrancó a correr también. No iba a dejar que esa cosa me atrapara, ya estaba determinado. Seguí corriendo mientras las respiraciones detrás de mí se volvían cada vez menos perceptibles. Seguí corriendo mientras el crujir de las hojas sonaban cada vez más silenciosos. Y seguí corriendo porque no podía parar de correr. No me detuve hasta que llegué a mi casa. Torpemente abrí la puerta y la cerré de golpe, antes de tropezar a través de la oscuridad y caer en el armario debajo de las escaleras. El armario era mi lugar seguro. Siempre me sentí más seguro en espacios reducidos. Si alguna vez tenía un ataque de pánico o me convertía en un manojo de nervios, simplemente me escondía ahí, como lo hice esa noche. Me acurruqué con las mantas que había dejado ahí y me quedé dormido. Aunque un poco antes de quedarme dormido, creí oír un arañazo en la puerta del placar. Unas horas más tarde me despertó la luz del sol que caía a raudales a través de las grietas de la puerta. Qué manera de dormir, pensé. Estuve ahí metido sin darme cuenta toda la noche. Abrí lentamente la puerta y miré hacia afuera. Medio que estaba esperando a que un monstruo se abalanzara sobre mí. En cambio fui recibido por mi gata Nieve. Noté que su tazón de comida estaba vacío. Así que por eso estaba rascando la puerta anoche, le susurré. Tenías hambre. Vacié una bolsita de comida para gatos en su tazón y me preparé una taza de café. De repente escuché crujir una tabla en el piso de arriba. Así que, alerta, tomé un cuchillo del cajón y subí las escaleras en silencio, manteniéndome en guardia en todo momento. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi que el rellano estaba vacío. Con cautela abrí la puerta de mi habitación. También estaba vacía. Abrí el baño y mi estudio, pero estaba todo vacío.
Me dije a mí mismo que dejara de ser tan paranoico. Era una cabaña vieja y las vigas probablemente estaban débiles y crujían. Agarré mi café de la planta baja y comencé a trabajar en el estudio. Hoy podía trabajar desde casa, así que lo aproveché. Significaba que no tenía que correr por ningún camino rural a altas horas de la noche siendo perseguido por el pomberito o algo así que yo estaba contento. Encendí mi computadora portátil y comencé a trabajar. Estuve laburando durante varias horas sin descanso. A veces sentía que Nieve se acercaba y me rozaba la pierna, así que la acariciaba y le aseguraba que bajaría a jugar con ella más tarde. Mientras estaba trabajando escuché un ruido afuera. Era el ulular de un búho, así que abrí la ventana frente a mi escritorio. En, en el momento en el que me di cuenta de lo que pasaba, me quedé helado. En efecto, había un búho y afuera todavía era de noche. Mi casa estaba a oscuras cuando llegué, pero ahora las luces estaban encendidas. No me despertó la luz del sol. Alguien o algo había encendido las luces por mí. La casa no estaba vacía.